recuerdo la clase pasada que me comentaron un par que tenían problemas para llegar al examen, ¿sí? Porque tenían otros exámenes en un horario previo. Yo necesito, por favor, que me lo comuniquen porque yo le comenté esto a la secretaria académica y lo que me dijeron es que debería ser imposible que tengan otro examen en otra sede a las 7 de la mañana porque no está bien coordinado, digamos, ¿sí? Entonces, yo necesito que me manden aquellos y que por favor lo comuniquen, yo igualmente lo voy a mandar, pero a la brevedad, el día de hoy. Aquellas personas que tienen problemas para llegar a la hora del examen, no porque yo se lo vaya a cambiar, sino porque hay otra comisión que tiene otra materia y otra comisión que tiene mal puesto su día y horario de examen, ¿sí? Porque nosotros ya lo hemos chequeado, de nuevo les digo, porque no puede suceder. Entonces, en el caso en que alguien tenga problemas para esto, necesito que me mande nombre, apellido, DNI, la materia y el lugar y la comisión en la que tendría problemas para llegar, ¿sí? Pues esto yo ya lo comenté y me dicen, debería ser imposible. Está pensado para que no se enganche con nada, ¿sí? No sé si alguno de los presentes acá tiene ese problema para ir a rendir. Yo me estoy fijando por las dudas, pero no sé. Me acuerdo que el lunes pasado hubo un par que entraron en pánico porque tenían en Avellaneda, y otro por Parque, no me acuerdo dónde era, Parque Chacabuco, era. Pero no No, en mi deberían. caso no, Juan, yo creí que estaban en distintas sedes y después Sí, corroboré que te ok, dije, y no, y las dos, o sea, que el mismo día, pero a las 7 en Paternal, con una materia y después con la tuya. ok. Entonces no hay problemas. Claro, a No, mí me va a tocar, por ejemplo, en paternal, antes de su examen, el de Derecho, en Ujú, la misma sede, está bien, en el ok, aula 22, y esto es aula 14, está perfecto. ok, ok. Yo para que no haya ningún problema, ¿sí? Si cualquier cosa yo lo voy a mandar, pero o sea, lo necesito. Si alguien tiene un problema, tiene que ser hoy, me lo comenten, ¿sí? creo que había una chica que tenía En ese problema, Avellaneda, no sé si por una cuestión, claro, una naveganera, no sé si será cuestión de que por ahí no se informó bien. sí. Ok, bueno, yo por las dudas lo voy a mandar, pero me tienen que responder hoy porque si no, no se puede solucionar. Pero nosotros ya chequeamos de que no es un problema nuestro de cálculo porque ya eso fue chequeado con las autoridades del CBC. Bueno, em, si no hay más dudas al respecto con eso, y a mí me había quedado eso en la cabeza porque viste que no puedan rendir sería una picardía. Profe, ¿podrá reiterar la fecha del examen? Porque la verdad que tenía la duda si era o el 18 o era el 22, creo. Claro, Sergio, lo que pasa es que sí, a ver, nosotros teníamos en el cronograma, cuando nos dieron el cronograma, el 22, ¿sí? Que era la fecha, la primera fecha que yo les había pasado. Pero cuando nos llegan, ¿sí? A nosotros nos notifican sobre el examen, veo que figura el 18, ¿eh? Es el 18, o sea, en algún momento deben haber tenido problemas para coordinar tener las aulas disponibles en el CBC paternal y, y así que va a ser el 18, este jueves. En paternal. Y creo que el aula, si no me equivoco, es la 11. En paternal, ¿no? Sí. Sí. Yo lo que se había consultado la otra vez, ¿ustedes o sea, no les da esta información en la página del CBC? No, ¿No? no, Ok, no, solamente la tienen atrás de mí. sí, no tenemos fecha de examen en ningún lado, salvo que lo pongan, por ejemplo, en Sociedad y Estado, en mi cátedra, lo puso el profesor en el foro, pero es como si Claro, vos entraras y lo publicaras. sí. No, yo les había comentado, estoy teniendo un montón de problemas, no puedo entrar o sea, entro a la página, pero no tengo como asignadas las cátedras. Así que yo la verdad es que no puedo cargar, no puedo ver, no puedo hacer nada de todo eso. Ya mandé 28 veces mensaje y nunca me contestan del CBC. Desde el año pasado. Igualmente, no sé qué opinan los demás, pero yo particularmente le presto mucha más atención al mail. Obvio que igual el foro lo abro y lo Sí, veo, lo chequeo,
pero incluso al mail me llegan, si alguien postea algo en el foro que me incumbe, me llega al mail también. Sí. O sea, es mucho más eficiente para mí verlo directamente de ahí. Sí, O sea, sí, sí, al foro igual entro por las dudas. yo uso el mail porque, o sea, sí, nunca usé mucho el foro del CBC, la verdad, tampoco. Pero no sé por qué desde fines del año pasado que estoy teniendo problemas con eso. Y nunca me lo pudieron resolver. Bueno, así que vamos con el último tema antes Dale, del dale, dale. examen, que tiene que ver con el Estado argentino, ¿sí? Estoy organizando todo un poco. Bueno, ahora lo que vamos a ver hoy tiene que ver, es un tema bastante ameno, la verdad, no es demasiado complejo. Tiene que ver con el proceso de construcción. Ya se acuerdan que vimos la clase pasada lo que tenía que ver con lo que tenía que ver con la idea de Estado, ¿no? Las características de lo que implicaba un Estado. Bueno, ahora vamos a ver algo más específico que tiene que ver el Estado argentino, ¿sí? Y esto lo vamos a dividir básicamente en hay una primera parte histórica que tiene que ver con la parte, no sé si decir constituyente, pero justo lo que viene después de la etapa constituyente del Estado argentino, ¿sí? Y después vamos a ver las diferentes etapas, una vez que se construye el Estado argentino, cuáles son las transformaciones por las que sucede, ¿sí? Yo creo que esto ya se lo había comentado, que una de las características de los estados es que se van reconfigurando dependiendo de las necesidades de cada momento. El estado no es una cosa monolítica que tiene una forma única y que nunca cambia. No, el estado va mutando su forma, sobre todo porque tiene la obligación de reconfigurarse en relación a los procesos históricos que suceden y a las demandas de la sociedad que van surgiendo, ¿sí? Entonces, en relación a eso, se va reconfigurando, ¿sí? La forma que adquiere. Bueno, entonces vamos a arrancar, ¿sí? Por el proceso de construcción del Estado, ¿sí? Y en principio lo que podemos hablar es de surge, o sea, sobre todo con la independencia argentina, pero no es que uno aprieta así el botón de encendido y un día para el otro éramos el virreinato del Río de la Plata, junto con otros territorios que no implican a Argentina hoy en día, y de un día para el otro apretás el switch y lo prendés y está Argentina funcionando como si nada. No, es un proceso que llevó décadas, que tiene que ver, en primer lugar, con el reemplazo de las autoridades estatales coloniales, ¿sí? El sistema del virreinato, que fue una reconfiguración también del proceso del colonialismo de la corona española, tenía estructuras ya burocráticas, judiciales, ¿sí? Que existían en el territorio argentino y no es que de un día para el otro dejan de funcionar, ¿sí? Estas estructuras. Simplemente en un primer lugar lo que pasó es que empezaron como a utilizar estas estructuras para empezar a ejercer, ¿sí? Dominio y sobre todo autoridades locales, ¿sí? No es que tampoco el Estado argentino cuando empieza a funcionar viene un tipo de Buenos Aires y le dice a una persona en la Quiaca qué hacer como si nada, ¿sí? Es un proceso que lleva tiempo y ahora vamos a ver cómo es esto. Pero bueno, en primer lugar, hubo que ver un reemplazo de las autoridades coloniales, ¿sí? O este proceso de subordinación de las autoridades locales a la estructura que había empezado a construirse, ¿sí? Y hubo también una lucha por redefinir el marco institucional. Antes había instituciones coloniales administrativas, jurídicas y instituciones locales que eran débiles y primitivas, ¿sí? Pero no es que pasan la topadora y desaparecen y al otro día aparecen instituciones modernas. Pero hubo que empezar a superponer órganos políticos a estas instituciones que eran las juntas, los triunviratos y los directorios, ¿sí? Que se empiezan se empiezan como a acoplar y en algunos empiezan como a fusionarse o a pelear por los tipos de autoridad que existían en un momento u otra, pero lo importante es que tiene que empezar a sustituir un sistema de dominación colonial por un sistema de poder instituido del nuevo Estado independiente argentino, ¿sí? Porque hay que empezar a construir el Estado nacional, ¿sí? Y esto llevó
tiempo y luchas intestinas, ¿sí? Hubo enfrentamientos regionales también. Recuerden, después lo vamos a ver mejor a lo largo de que vayamos viendo la clase, los caudillos son un poder instituido, ¿sí? Luego del proceso de independencia, ya en el proceso de independencia y luego del proceso de independencia también. Son un gran poder regional. Hay caudillos que tuvieron mucho poder, ¿sí? Digamos, estos caudillos tenían una representación regional. No es que simplemente el Estado argentino aparece y estos caudillos es como si nada. Y además es un poder muy difícil de institucionalizar el de un caudillo, ¿sí? Porque ¿dónde enganchás en el organigrama esta capacidad de liderazgo de un tipo sobre un territorio, ¿sí? ¿Qué lo pones arriba? ¿Dónde va? Es muy difícil, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es entender esto, que hubo una superposición de estructuras burocráticas coloniales con las del nuevo Estado que se fue independizando. En algunos puntos empezaron a luchar estas instituciones, en algunos puntos empezaron a ser reemplazadas o fusionadas, ¿sí? Pero digamos, es un proceso gradual. También tenemos que hablar que la sociedad civil, ¿sí? Que empezó a aparecer en esta época, todavía no había adquirido el carácter de sociedad nacional, ¿sí? Esto tiene que ver con también la sociedad civil, este tendido, esta red que va por fuera de las instituciones estatales, empieza a surgir a nivel nacional con esta etapa. O sea, hay un proceso de integración también en cuanto a la sociedad civil, ¿sí? Y también el carácter de lo que implica el ser nacional. O sea, no es simplemente que aparece de manera orgánica, también hay un proceso hay un proceso de voluntad de lo que implica el ser nacional, ¿sí? Y esto también lo vamos a ver bien cuando hablemos de las características de la penetración del Estado de Oslac, vamos a hablar de esto, ¿sí? O digamos, hay una voluntad deliberada por la construcción de un ser nacional, ¿sí? ¿Qué implica ser argentino? Y también, luego, o sea, este proceso va de la mano con la integración de esta nueva Argentina al mundo. Porque no es que simplemente, para empezar, construir lo que es un ser argentino es un proceso que llevó mucho esfuerzo, ¿sí? Y mucha coordinación. Y luego hay que integrar a esta cosa argentina que es como que... Recuerden que durante mucho tiempo hubo luchas entre las confederaciones, en Buenos Aires, lo que fue el Pacto de Rosas. Hubo un montón de procesos que implicaron esta coordinación y la aglomeración de los diferentes terrenos autónomos, ¿sí? Estados autónomos preexistentes al Estado Nacional. Y después hay que tener una representación internacional. Ya la Confederación había tenido una representación internacional, pero no es lo mismo presentarse como una confederación que presentarse como un Estado, ¿sí? Aquellos que no sepan sí lo que es una confederación, o sea, en muchos casos la confederación es un paso previo a la construcción de una federación, un Estado nacional, es un montón de estados independientes que se ponen de acuerdo para tener algún tipo de representación internacional conjunta y a nivel local acuerdos que van a ir cambiando sobre bajar barreras arancelarias para pasar de uno a otro, ¿sí? Es un tipo de coordinación previa a la construcción de un Estado federal, por así decirlo. La diferencia es que un Estado federal vos no te podés salir de ese Estado, mientras que en una confederación, si surge algún problema, el Estado que tiene conflicto se desengancha y listo, ¿sí? Una vez que vos construís una federación, no podés salir de la federación, ¿sí? Bueno, entonces, nos quedamos con esta idea de la construcción de lo que es el ser nacional, la creación del Estado, esta idea que es el producto de la voluntad, ¿sí? Deliberada. Y esta idea de la integración económica al mercado internacional y también la creación del aparato estatal político, ¿sí? Que tiene que empezar a aparecer. Y tiene que empezar lo que nos dice Juan Manuel en el texto, tiene que empezar a reproducir un patrón de relaciones sociales, ¿sí?
que antes no había, que era diferente. Y es esta idea de la construcción del Estado argentino no implica lo que se llama una tabula rasa, no es que se pone un botón de reset y arranca todo como si nada, sino que estaban estos poderes locales que hay que empezar a integrarlos. Y también es importante esta idea de que el Estado argentino no es, como contracara de la construcción del Estado argentino podemos encontrar un Estado como el norteamericano que se construye de abajo para arriba, ¿sí? Porque tenía muchas autoridades locales mucho más independientes y ya constituidas, mientras que Argentina tenía autoridades coloniales. O sea, Estados Unidos también tenía autoridades coloniales, pero eran como más autónomas la manera en la que se vinculaban, ¿sí? Eran regiones más autónomas. Ya de por sí, no sé, las primeras colonias que llegan a Estados Unidos son compañías privadas, ¿sí? Las compañías, creo, de Nueva Inglaterra, tiene otro nombre, son compañías privadas que su idea era establecer colonias para sacar productos, ¿sí? No tienen esta estructura como el virreinato. Entonces, ¿qué nos queda? Y esta idea de que en Argentina la construcción del Estado argentino y de estas relaciones implican una relación de arriba para abajo, o sea, o del centro a la periferia, por así decirlo, ¿sí? Hay que construir la Argentina. Eso llevó mucho tiempo, ¿sí? Esto también implicó la participación de las élites, ¿sí? Locales. Profe, Sí. cuando dice de arriba, de abajo para arriba, dijo, es de arriba En para abajo. Estados Unidos, lo que digo es la comparación, ahí en el texto lo dice esta comparación. En Estados Unidos, el Estado Nacional se construye de abajo para arriba. Hay una coordinación mucho más grande de las autoridades locales para decir, mira, tenemos que construir este Estado Nacional, ¿sí? Entonces, entre ellos se ponen de acuerdo y construyen el Estado Nacional a tal punto que tienen que construir una ciudad. O sea, cuando vos ves cómo... A ver, esto lo vieron en 1000 películas. Es como que para Washington... construir el Estado necesitan sí o sí sintetizar a la sociedad en grupos sociales y poder dirigirlas de alguna forma. Sí, pero además de eso, o sea, las autoridades locales ya estaban instituidas. Acá lo que tenían son autoridades coloniales. Ellos ya habían constituido sus propias autoridades locales. Claro, acá era al revés. Claro. Entonces allá, fíjate hasta tal punto, ¿sí, Sebastián? Que ellos tienen que establecer una capital para su estado. O sea, Nueva York podía ser en su momento, o Filadelfia, la capital administrativa del proceso revolucionario estadounidense. Pero una vez que se instituyen como estado, inventan una capital, que es Washington. Washington no existía, Washington era un pantano, ¿sí? Y le ponen el nombre del primer presidente. Y Washington inventaron una ciudad para administrar, que es lo que, por ejemplo, en Brasil después surgió con Brasilia, ¿sí? Que es DC, por eso se dice Washington DC, ¿sí? O DC o DF, Distrito Federal, o como México, México también, lo que pasa es que México es diferente porque también era una capital colonial, ¿sí? Pero es un distrito específico que se genera con un objetivo específico, ¿sí? Acá eso nunca pasó, ¿sí? Vos acá tenías el poder, estaba concentrado en Buenos Aires y siempre estuvo esta lucha entre Buenos Aires y, no sé, puede ser las confederaciones, no importa cuál es la configuración, pero acá el núcleo del poder siempre estuvo en Buenos Aires, ¿sí? Y de acá salieron las ideas para construir el Estado Nacional, ¿sí? Esa es la diferencia. Vos construiste el Estado de arriba para abajo acá, mientras que en países como Estados Unidos el Estado se construyó de abajo para arriba, ¿sí? ¿Está bien si yo le digo que el Estado argentino se construyó desde Buenos Aires a la periferia? Es mejor decir que se construyó desde arriba para abajo. Porque si vos decís desde Buenos Aires a la periferia, o sea, en la práctica, el núcleo del poder en general siempre estuvo acá, ¿sí? La toma de decisiones. Pero hay veces en las que, o sea, también decir eso sería negar a toda la influencia de todo el resto del territorio.
Entonces, es mejor decir desde arriba para abajo. O sea, una vez que se estableció la idea de que había que construir un Estado nacional, desde el núcleo de poder se construyó esa idea para llevarla a cabo a todo el territorio. Y ese sesgo está muy presente hoy en día. Cuando vos hablás casi de manera discriminatoria, el interior del país, hablas. ¿Qué interior del país? ¿Sí? Es como que siempre está esta idea de que el punto neurálgico que implica el filtro entre el interior y el exterior de la Argentina es Buenos Aires, ¿sí? Siempre está tan presente esa idea. Como que el filtro para salir del país es Buenos Aires, cuando vos tenés un montón de otras provincias que tienen países limítrofes, ¿se entiende? Pero siempre está este sesgo desde Buenos Aires, ¿sí? Por eso es mejor, la construcción del Estado argentino es mejor decir que fue desde arriba para abajo, ¿sí? Porque también hubo personas o sea, claramente no son solamente porteños los que construyeron la Argentina, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo, igual no nos metamos en problemas más grandes de interpretación. Pero siempre es importante decir que la construcción de un Estado como el norteamericano fue de abajo para arriba, mientras que el Estado argentino fue construido de arriba para abajo. ¿Y sabes dónde se ve esto muy bien? No sé si alguna vez viste House of Cards, por ejemplo. ¿Viste? Porque esto no es solamente el centro de poder en cuanto Pero no la terminé, así que ojo. No importa, yo tampoco vi la última temporada, pero a lo que voy. El personaje principal o los políticos, viste que tienen un vínculo muy cercano, él está en el Congreso, pero tiene un vínculo muy cercano con sus representantes, porque cuando las personas que votan tienen un vínculo cercano con su representante político, eso es que la construcción de poderes de abajo para arriba. Él, cuando tiene que ir a reclamarle algo a alguien, un ciudadano, a un político, va y le toca la puerta del despacho en el Capitolio, ¿sí? Che, vos estás ahí, creo que él es el representante de Luisiana, no me acuerdo de dónde, y es como, yo te puteo a vos, porque a vos te elegí para que me representes en el Congreso. Andá a preguntarle a la gente en la Argentina quién es su representante en el Congreso. No tienen idea. La única idea que Él era tenés... como una especie de intendente, pero más visible. Sí, pero digamos, eso es la autoridad local. ¿Quién es tu representante frente al poder en el Congreso Nacional? Nadie sabe nada, ¿no? Bueno, porque ese poder está construido de arriba para abajo, ¿sí? Porque en realidad vos a la persona que reconoces es la que está arriba de toda esa estructura, al candidato a presidente, ¿sí? Pero no tenemos ese vínculo cercano que tienen la cultura norteamericana con sus representantes locales, ¿sí? Ellos le reclaman a la persona que va a estar en el Congreso. Acá es como, le pido al presidente, que siempre es al presidente, todo es al presidente o a la presidenta, porque tenemos esa idea del poder instituido de arriba para abajo, ¿sí? Mientras que en Estados Unidos tiene una construcción más de poder local que va y se manifiesta en un lugar, va de la individualidad a la generalidad. Acabas de la generalidad a la individualidad, ¿sí? Pero eso es algo muy diferente en la construcción de poder y en la construcción de democracia, es muy diferente. No es que uno esté bien y el otro está mal. Tiene que ver mucho con esta generación, cómo se construyó el poder, la matriz de instituir el poder en términos de virreinato, ¿sí? De un poder central, vamos a diferentes lugares. Bueno, entonces seguimos con esto. Lo importante es entender esto, que no es que se borraron las instituciones del virreinato, sino que se reconfiguraron y bueno, entraron en conflicto y en superposición con las nuevas autoridades locales del Estado independiente que se había creado, ¿sí? Entonces tenemos que hablar en este proceso de la construcción del Estado Nacional, ¿sí? En términos de un sociólogo muy conocido llamado Oscar Oslak, que en realidad él de carrera no es sociólogo, es contador, pero después se dedicó a estudiar estas cosas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en una oportunidad, pero tiene un texto muy importante sobre la construcción del Estado argentino, ¿sí? Y que habla de los diferentes tipos de penetración. Pero en principio ahora lo vamos a ver eso. Pero él habla sobre la consolidación del Estado, de la construcción del Estado argentino, ¿sí? Lo primero que necesitas es orden, ¿sí? Nos dice él. Es la institucionalización, ¿sí? De patrones,
de organización social que son necesarios, ¿sí? Para crear las condiciones favorables al desarrollo de las relaciones de producción y dominación capitalista, ¿sí? Lo que nos está diciendo es, también hay una concepción marxista en esta definición, podría llegar a decir, ¿sí? O sea, vos necesitas institucionalizar un tipo de orden para poder reproducir este tipo de relaciones, o también podría ser weberiano, qué sé yo, eh, estas relaciones de producción y dominación capitalista. O sea, necesitas un orden, ¿sí? Necesitas una coherencia y tiene que haber una organización lógica de administración del poder para poder, valga la redundancia, reproducir estas relaciones de dominación capitalista, ¿sí? Y esto implica, para hacer esto, el Estado tiene que penetrar en el territorio. No es que esto pasa de un día para el otro. Recuerden que había instituciones que habían quedado de la época colonial y habían surgido el poder, los caudillos, ¿sí? De hecho, había una etapa que se llama la etapa de la anomia en la independencia argentina, o la anarquía, una cosa así, que es en la primera mitad del siglo XIX, después de la independencia, ¿sí? Sí, en el texto lo define como anarquía. Efectivamente. Entonces, el Estado, en primer lugar, el Estado tiene que generar estas capacidades, los recursos de capacidad extractiva, ¿sí? Y cuando hablamos de los recursos de capacidad extractiva, hablamos, ya sea tanto, porque efectivamente después los empieza a poner en práctica de extraer los recursos naturales, que eso va a pasar en la segunda mitad del siglo XIX, pero también tiene que ver con la recaudación impositiva, por ejemplo, en un primer término, ¿sí? Nos habla del aparato de recaudación y administración financiera. Esa es una de las primeras características que necesita esta institución, ¿sí? Y también instituciones políticas, ¿sí? Para que se materialice la dominación. Entonces, de nuevo, vamos, esta idea de Oslak del orden es necesario para institucional, o sea, el orden implica la institucionalización de los patrones de organización social que crearían las condiciones favorables al desarrollo de las relaciones de producción y dominación capitalistas. Y es necesario tener una manera lógica y predecible de organización política para poder reproducir las relaciones de dominación capitalistas, ¿sí? Y para esto te necesitas, o sea, y esto implica también tener la capacidad extractiva, que es el aparato de recaudación y administración financiera. Esto en términos reales tiene que ver con esta idea de, imaginen una persona que vive en La Quiaca, que de un día le dicen que pertenece al virreinato del Río de la Plata y al otro día le dicen que pertenece a este nuevo estado que apareció que se llama la Argentina. Y un día cae un tipo y te dice que necesita recaudar impuestos, ¿sí? ¿Por qué? O sea, antes le pagaba impuestos al virreinato y ahora creo que no tengo que recaudar impuestos porque ya no existe el virreinato y ahora aparece el Estado argentino. O sea, es muy difícil, ¿sí? Poner en práctica esto. No es que un día cae alguien y le pide recaudar impuestos y listo. Y también tiene que surgir este nuevo conjunto de instituciones independientes, ¿sí? Que materialicen la dominación. Entonces, todo esto es gradual la aparición de esto. Y todo este proceso tiene que ver con lo que Oslak llama coerción y consenso, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué coerción, porque vos tenés que tener la capacidad de que te hagan caso, ¿sí? De poder ejecutar tu voluntad como Estado. Esto va de la mano de lo que se llama la penetración, ¿sí? De penetración social. Que ahora vamos a ver cómo se desprenden varias características. Pero todo esto que les vine diciendo es importante, se reduce a los términos de coerción y consenso, ¿sí? Que es esta idea de que me hagan caso, pero al mismo tiempo tenés que consensuar esta dominación, ¿sí? Y Oslak entonces, también decía que si el Estado, digamos, solo utiliza maneras de coerción, termina dividiendo a la sociedad en vez de integrarla. sí. Y sí, porque además no solamente la divide, carece de los recursos materiales necesarios para que todo el mundo le haga caso por coerción, ¿sí? O sea,
Es imposible pensarlo además en Sebastián No en la puedo idea meter de... a todo el mundo a la cárcel, por ejemplo. Exactamente, no podés. Y si todos los caudillos se le retoban al mismo tiempo, tampoco tiene un ejército suficientemente importante para poder apagar a todas las rebeliones que te aparezcan. Entonces vos tenés que... Ahora vamos a ver cómo esto en la práctica se ejecuta, ¿sí? Y esto se divide en 4 tipos de penetración. O sea, el Estado argentino, como bien hablamos, se construye de arriba para abajo. Entonces, cuando nosotros tenemos que generar algún tipo de coordinación, que todo más o menos se parezca en el territorio para poder organizarlo política y económicamente, para poder reproducir las relaciones de dominación capitalistas y eventualmente poder generar algo para exportar al mundo, para conseguir recursos, para subsistir y progresar, bueno, todo esto hay que inventarlo, ¿sí? Y ponerlo en práctica. En primer término, el primer tipo de dominación que encontramos es la represiva. ¿Y a qué se les viene a la cabeza con esta idea? El castigo o sanción a todos aquellos que no respetan las normas o leyes. Sí, está muy bien. ¿Cuál sería la institución? La primera institución que apareció que implica la dimensión represiva de esta idea de Estado Nacional. La policía, bueno, el ejército en realidad. Exacto, pero ¿qué tipo de ejército? Federal. El Ejército Nacional, que empieza a constituirse. Es la primera institución que podemos decir aparece, que implica la materialización de esta idea de la coerción física por parte del Estado en todo el territorio, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la clase pasada esta idea de Estado? ¿Sí? O sea que los caudillos fueron cediendo de a poquito. En realidad, esto te estás adelantando porque tiene que ver con el segundo punto, ¿sí? Pensá que los caudillos tenían ejércitos locales. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, no es que simplemente van a desaparecer. Pero en primer Ahí lugar, había consenso, digamos. claro, pero no nos adelantemos. Primero vamos con esta idea de la construcción del Ejército Nacional. El Ejército Nacional aparece como, ¿se acuerdan cuando vimos que una de las características es un tipo de forma de dominación específica del Estado, más allá de esta idea del Estado racional legal y qué sé yo, pero hay un tipo de ejercicio del poder del Estado que es específica, que es el monopolio de la violencia, ¿sí? El Estado tiene lo que se llama el monopolio legítimo de la violencia, ya sea hoy en día lo encontramos distribuido en un montón de instituciones, ¿sí? Pero la institución primordial, efectivamente, como dice Sebastián, es el Ejército Nacional, ¿sí? Es la primera institución que aparece y la más importante que implica el monopolio de la violencia en el territorio nacional, ya sea para defender sus fronteras o para alinear los intereses, ¿sí? Hay que alinearlos de cualquier manera. Pero efectivamente, esta es la primer institución que aparece que representa la penetración represiva. O sea, esta idea de que vos no te podés oponer a la voluntad del Estado porque vas a tener consecuencias, ¿sí? Hoy en día tenemos la policía, tenemos otro tipo de instituciones, ¿sí? Pero en primer lugar, lo primero que aparece es el ejército. El acatamiento de la voluntad, ¿sí? Y además sofocar las resistencias locales a esta... Aquel que se retoba va a aparecer, ahora ya no pasa tanto, pero la idea de las intervenciones federales a veces tienen que ver con esto, ¿sí? En realidad tienen que ver con cuando las autoridades provinciales ya no tienen la capacidad de poder gobernar por sí mismas, pero bueno, en esta etapa, el ejército aparecía mucho más, ¿sí? A nivel local. Ahora, como bien dijo Sebastián, digamos, los caudillos también tenían su poder local, ¿sí? Y digamos, no es que simplemente llevas al ejército y aplastás a los caudillos. Tampoco era tan fácil hacerlo, ¿sí? Imagínate si los caudillos todos se te ponían en contra al mismo tiempo. Digamos, recuerden que una frase fundamental es: la política es el arte de lo posible, ¿sí? Entonces vos tenés que buscar maneras de poder coordinar, alinear intereses, ¿sí? Esto tiene que ver con el segundo tipo de penetración por parte de los estados nacionales, del Estado Nacional que se estaba construyendo, ¿sí? Que tiene que ver con la penetración cooptativa. ¿Y qué implica la penetración cooptativa? Tiene que ver con esta idea de poder
negociar, ¿sí? Coordinar intereses con las autoridades locales que habían aparecido, ¿sí? En muchos casos eran los caudillos, ¿sí? O los caudillos y las élites locales. Pero digamos, vos tenés que empezar a pegar este Estado Nacional que viene de arriba con el poder local. Entonces no es simplemente como Estado vengo y los aplasto y nada más. Por eso además es muy caro en términos políticos, en términos económicos. Pues no podés hacer eso. Entonces tenés que empezar a negociar con las autoridades locales cuáles van a ser los términos de integración de esas burocracias locales y esos poderes locales a la construcción del Estado Nacional. ¿Sí? Hay que construir alianzas y coaliciones con los gobiernos provinciales. ¿Sí? Eso implica también la consolidación del poder y la institucionalización, o sea, el reconocimiento federal del poder de estas instituciones locales. ¿Sí? Si yo tengo poder en un lugar y de golpe viene el Estado Nacional y me dice algo, o sea, no es que simplemente voy a acatar las normas. Bueno, a ver, ¿qué arreglo podemos llegar? ¿En qué me convertís? ¿Qué autoridad me investís a mí como yo representante del Estado federal en este territorio? ¿Sí? Sería Bueno, más o menos qué derecho cede y qué derecho adquiere a cambio. sí, a veces no tiene que ver con ceder derechos, a veces tiene que ver a quién se lo das, a quién le das esa autoridad, ¿sí? Porque efectivamente porque ceder derechos implicaría que el Estado Nacional, no sé si es que pierde algo. Y es que, No, no, el Estado, digamos, le dará otras condiciones. El Estado no pierde, claro, el que pierde es el caudillo, cediéndole, por ejemplo, el derecho a la represión, a la violencia, porque ahora ya no sí, puede no, tomar él no, esa decisión. o quizás Sebastián, quizás sigue teniendo ese derecho. Lo que pasa es que ahora lo ejerce en representación del Estado Nacional, no como él en su capacidad local, sino que es en representación del Estado federal. Igual los caudillos tenían particularidades o sea, es un tipo de institución política que es muy difícil. Hubo una época en la que los caudillos efectivamente eran no sé si una especie de cargo, pero hasta Rosas tuvo algún tipo de cargo como caudillo, ¿sí? Defensor de la patria, qué sé yo, se les ponía diferentes nombres. Pero digamos, una cosa era yo represento a la provincia de Corrientes y otra cosa es represento a la provincia de Corrientes dentro del marco institucional de la nación argentina, ¿sí? Algo que nosotros damos por sentado hoy en día, quizás no era tan así en otra época. O sea, está bien lo que estás diciendo, pero no necesariamente ceder poder, sino es en representación de quién, ¿sí? En muchos casos. Porque creo que todos estaban de acuerdo que había que construir un Estado Nacional, pero había que ver en qué términos y nadie quería perder poder. Entonces tenemos esta segunda idea que tiene que ver con la penetración cooptativa, ¿sí? Que es esta idea de generar alianzas y coaliciones con las autoridades locales y consolidar la dominación sobre el territorio, ¿sí? A esto le llama Oslak prestaciones recíprocas, ¿sí? Prestaciones recíprocas implica esta idea de, mirá, vos reconocés la autoridad de este gobierno federal en el territorio de tal lugar y yo a vos te reconozco como la autoridad legítima, ¿sí? Te invisto con los beneficios del reconocimiento del Estado. Le dan autoridad oficial, digamos. Claro. Bueno, el tercer punto, ¿sí? Que sería la penetración material. ¿Qué se les ocurre que es la penetración material? ¿Sí? Eso para la dominación sobre el territorio. ¿Qué podría ser? ¿Alguien? Dinero. O sea, quiero que hable alguien que no sea yo también. Sí, la verdad. Sí, vamos, alguien, por favor. Nadie va a decir nada. Entiendo que es lunes, son las 9 de la Bueno, mañana. si no, yo te sigo hablando porque la Sí, próxima clase ya tengo el parcial y la verdad me está sí, sirviendo un montón todo esto que sí, hablamos. sí, sí. Yo necesito que la clase sea dinámica, porque si no es un discurso mío y se vuelve muy Claro, aburrido. y yo también porque si no me aburro y dejo de prestar atención automáticamente. Sí, sí, fuera de joda. Bueno,
Material serían edificios, por ejemplo, de coordinación. Hay otros tipos de penetración material que son más específicos que edificios. Si uno tiene que integrar un territorio nacional, ¿qué tipo de obras te parece que tienen más que ver con la idea de integrar un territorio? Las Movimientos rutas. políticos. No, las rutas, o sea, por eso hablo en términos materiales, las rutas, el tendido de rutas, ferrocarriles, efectivamente los edificios también forman parte de la penetración material. ¿Se acuerdan cuando vimos los recursos materiales del Estado? Esto es parte de esto, pero sobre todo la integración material tiene que ver con los edificios públicos. Cuando uno construye un ayuntamiento, ¿sí? Tiene que ver con la institucionalización del poder en un territorio. Pero a nivel integración nacional te diría que más sobre todo las rutas, los ferrocarriles, los puentes, ¿sí? Los diques. Por eso siguen siendo de carácter nacional. El ferrocarril es federal, ¿sí? Obra pública, entonces. Sí. En esta época, obra pública con una función específica, que era llegar al territorio, ¿sí? Tengo que construir, quizás había un pueblo que sea preexistente al Estado Nacional, pero quizás le faltaba una ruta para llegar, Se ¿sí? tenía que comunicar, digamos. Claro, exactamente. Entonces, generalmente, y además, no solamente la penetración tiene que ver con estos trabajos, sino con las regulaciones, cuando vos asimilás las regulaciones federales, ¿sí? En estos territorios. Eso también es importante. Tiene que ver con incorporar estas actividades productivas al territorio nacional, ¿sí? Y sobre todo en esta época en la que estamos hablando de la construcción del Estado argentino, está muy, muy relacionado porque hoy en día hablamos de muy extensivo, pero sobre todo de la economía pampeana en esta época, ¿sí? Que era lo más cercano, que más se integraba. Pero bueno, esto sigue sucediendo hoy en día, que es necesario. El Estado es hasta donde el Estado llega, y para que el Estado llegue tenés que construir formas de que el Estado llegue, ¿sí? Entonces, efectivamente, sí, los edificios, la burocracia es imprescindible para esto. E implementar también, esto tiene dos patas. Una es efectivamente la material, pero también la material en cuanto a las regulaciones, es en coordinar, ¿sí? Estas actividades y las condiciones en las cuales se van a desarrollar estas actividades, ¿sí? Bueno, hasta ahora tenemos la penetración represiva, la penetración cooptativa y la penetración material. Y nos falta una, ¿sí? Que podríamos decir que es inmaterial. ¿Cuál se les ocurre que puede ser? ¿Alguien más que pueda hablar además de Sebastián? Efectivamente. ¿A alguien se le ocurre cuál es el último tipo de penetración que puede haber en la construcción del Estado argentino y que no sea material? Aunque tiene algunas formas materiales, pero ¿qué nos puede unir a todos con esta idea de ser argentinos? El La sentimiento de... ideología. Ahora todos hablan de golpe, aparecieron todos. A ver, sí, Sergio por un lado, Juan por el otro. Vamos a ir, arrancamos por Sergio, dale. El sentimiento de patria, digamos, me parece. Efectivamente, Sergio, esta idea de construir argentinidad, por así decirlo, ¿sí? ¿Y qué tipo, o sea, si a esto le tenemos que poner un término un poco más institucional que construir argentinidad, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Penetración de qué tipo? Ideológica. Efectivamente, penetración ideológica, ¿sí? Que es esta idea de llevar a todo el territorio argentino, ¿sí? Difundir estas ideas de los valores y los conocimientos y el valor de los símbolos también, ¿sí? Y me parece también sobre esto, ¿por qué digo material? ¿Cuál sería una manera de hacer esto? A ver, porque nosotros, si todos estamos en lugares aledaños a la capital o por ahí cerca, digamos, es como que casi que no percibimos otra cosa. Pero digo, estamos en La Quiaca, un niño en La Quiaca, ¿qué diferencia, o sea, en cualquier lugar de frontera,
pero que estás muy cerca de un país limítrofe. ¿Qué tenés que hacer vos para poder hacerle entender de que sos argentino y que tenga esta idea, de esa sensación de argentino? Por ejemplo, ¿cuál es un lugar en el cual se pueden transmitir estos valores en una primera parte de la vida? ¿Sí? No sé si se entendió mucho la pregunta que hice, lo hice un poco largo. Pero estos, cuando lo veamos, van a decir, ah, es esto, que es muy obvio, algo que nos pasó a todos. El mayor o menor medida. Ustedes que son más jóvenes quizás no se hace tanto ahora. Porque, digamos, en primer lugar es la familia, pero la familia te transmite valores familiares, no te transmite valores de ciudadano particularmente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer lugar donde uno va y que puede encontrar que se le internalizan este tipo de valores como ciudadano? ¿En las escuelas? Efectivamente, Juan. ¿Y qué actividad te parece que es una de las primeras cosas que se hace en la escuela? Una de las dos primeras cosas que se hace y que uno no las hace en su casa y que las hace en la escuela. Que implican empezar a internalizar estos valores como ciudadano y como argentino. La canción a la bandera, el himno. Efectivamente. Y alzar la bandera. Sí. Esas cosas que... Fíjate esto, nosotros probablemente, ustedes no creo que estén muy lejos, si no están en capital, están probablemente en algún lugar cercano. Son cosas que nosotros hoy en día ya tampoco las tenemos tan tangibles. Pero si uno va a un colegio de frontera, todos los días hacen la fila y izan la bandera y cantan el himno, ¿sí? Eso es construcción de ciudadanía. Y eso es penetración ideológica. Y eso es construir la idea de un ser nacional, ¿sí? Es la transmisión de valores, de conocimientos y el poder simbólico. Y esto tiene que ver mucho con lo que había mencionado Sebastián anteriormente, con la idea de, bueno, podés meter preso a todo el mundo que se te revele. Entonces, la mejor manera de convencer a todo el mundo es cantar el himno, es levantar la bandera, es entender que somos argentinos y por qué somos argentinos y el valor que implica ser argentino, ¿sí? Y me acuerdo con la otra clase que había hablado, tiene que ver con esta sensación de pertenencia, ¿sí? Convencer a las personas. ¿Se acuerdan cuando vimos en las dimensiones que decía O'Donnell del Estado como eficaz, efectivo, ¿sí? Las 3 dimensiones de O'Donnell, y que la última era la dimensión ideológica? Es esto, ¿sí? Es convencer a la gente de que efectivamente este territorio es, todos pertenecemos a este Estado y está bien pertenecer a él, ¿sí? Y esta es el cuarto tipo de penetración que implica en las definiciones de Oslak. Con integrar al individuo a este ser nacional. Voy a hacer una cosa. Voy a cortar ahora porque ya hace un tiempito que me informó que me quedaban menos de 10 minutos, ¿sí? Entonces, en el mail que les mandé ya tienen el segundo link, que alguien me lo había comentado que lo implementaban en otras materias. Así que corto esta reunión y ahora nos vemos en el segundo link, ¿sí? No me desaparezcan. Recuerden, esto puede ser una pregunta de parcial, ¿sí? Los tipos de penetración según Oslak. Recuerden, la penetración represiva, que tiene que ver con la coerción física, ¿sí? Sobre un territorio. Me van apareciendo. Y desaparecieron el resto. Recuerden, penetración represiva, que tiene que ver con la violencia, la coerción física, que la idea más física de esto tiene que ver con el ejército nacional. La penetración cooptativa, que tiene que ver con generar alianzas y coaliciones con los poderes locales, lo que se llaman prestaciones recíprocas. La penetración material, que tiene que ver con las obras, los servicios y las regulaciones, ¿sí? Esto no sé si quedó muy claro en la idea de obras, servicios y regulaciones, ¿sí? En cuanto a la penetración material. La manera más material de verlo es a través de
rutas y tendido ferroviario, pero también, ¿sí? Servicios, podríamos hablar de esto, ¿sí? Que empezaron a ser brindados, servicios de asistencias o también las regulaciones, ¿sí? Homogeneizar las regulaciones por las cuales uno va a producir, ¿sí? Y en último lugar, esta idea que habíamos hablado de la penetración ideológica, así que difundir los valores, los conocimientos, los símbolos, la sensación de pertenencia, ¿sí? Reforzar estas ideas en cuanto a la construcción del ser nacional, ¿sí? Y esto implica también, nos dice Oslac, legitimar el sistema de dominación, ¿sí? Es esta idea de que yo me someto a las autoridades argentinas porque me siento argentino, ¿sí? Porque pertenezco a este territorio. Y me acordaba con la otra comisión que hace poco también habían hablado, que hubo una época en la que hicieron, hay uno de carta abierta que pertenecía a Foster, que lo pusieron a cargo ay, ya, era como decir la Secretaría de la Argentinidad, que no me acuerdo, del ser de Construcción del Ser Nacional. Ahora no me acuerdo. No lo puedo encontrar. ¿Cómo dijo el ser nacional, profe, a lo último de todo, cuando escribí ideológica en el repaso? Era como la constitución del ser nacional, algo así. Legitimar el sistema de dominación. O sea, el hecho de que vos le hagas caso a las autoridades locales o las autoridades argentinas, porque internalizás la idea de que sos argentino y que está bien hacerle caso a esas autoridades, ¿sí? Bueno, no lo puedo encontrar ahora. ¿Cómo se llamaba? Pero hace poco también estaba esta idea que habían armado la secretaría de la. Esto de ser como ser argentino, me acuerdo. Que lo habían hecho. 2014, 2015, por ahí. Que después desapareció porque realmente no tenía demasiada idea, ¿sí? Pero bueno, por favor, es importante, ¿sí? Estas ideas, porque puede ser una pregunta de parcial, ¿sí? Y después sí nos habla de, o sea, nos habla también del desarrollo de la burocracia estatal, ¿sí? Oslac, y o sea, la relación entre, digamos, el Estado y la sociedad civil, ¿sí? Cómo se va construyendo, cómo se van construyendo estas instituciones. Por un lado, sí, lo que se llama la expropiación social, ¿sí? Tanto la construcción de este tendido por fuera del Estado que implica la sociedad civil, así como las primeras instituciones que surgen en cuanto a esta capacidad extractiva, la capacidad del ejército, habla del conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas relativamente autónomas, ¿sí? Con respecto a la sociedad civil, ¿sí? Como son, por ejemplo, en cuanto a la burocracia estatal, Oslac nos habla que de las primeras burocracias estatales que aparecen tienen que ver con el ejército en 1864 y el aparato recaudatorio, ¿sí? Las aduanas interiores, se llama, ¿sí? En este caso. Y a ver si me queda algo más con respecto a esto. Porque después ya pasa a lo que es la evolución del Estado argentino. Lo que estuvimos hablando es la construcción del Estado argentino. Pero después tenemos que hablar sobre cuáles fueron las formas que fue adquiriendo el Estado argentino desde que apareció, ¿sí? Y acá arrancamos esta primera etapa del Estado argentino. El corte de tiempo es más o menos 1880 a 1930, ¿sí? En esta primera etapa. ¿Por qué se les ocurre que esa puede ser el corte temporal de esta primera etapa del Estado argentino? En los tipos de modelo, ¿sí? Esta es la etapa del modelo agroexportador. ¿Qué innovación aparece en la década del 80 del siglo XIX que implica la institucionalización de este modelo agroexportador? ¿Cómo? ¿Cómo era la pregunta?
El primer modelo que aparece del Estado argentino es de 1880 a 1930. ¿Qué cosa aparece en la década del 80 del siglo XIX que implica que se pueda como reafirmar este modelo? Hay una, hasta te digo, es una innovación tecnológica que aparece. ¿Pueden ser los ferrocarriles? No tiene que ver con los ferrocarriles. O sea, los ferrocarriles son una parte necesaria para esto y es un momento en el cual se construyen efectivamente, Juan. Pero hay algo que aparece en esta etapa, creo que aparece a mediados de los 80, que implica como, digamos, ok, podemos hacer esto, es por acá. Bueno, el vapor primero y la electricidad serían, y después el petróleo también. No tiene que ver con eso, ¿no? Seguramente todos lo vieron esto. Porque se aprende también en la escuela. Los barcos frigoríficos. Los barcos frigoríficos son los que permiten exportar la carne fresca a Europa, ¿sí? Antes solamente se podía exportar la carne curada en los saladeros que había, ¿sí? Entonces, el único recurso era la carne como charqui, como curada, y el cuero. Pero a partir de 1880 y pico, sobre todo bien entrado en la última década del siglo XIX, ya aparecen los barcos refrigerados, ¿sí? Entonces se puede exportar carne a Europa, entonces se completa el modelo agroexportador, pues digamos, los granos ya no había problemas para exportarlos, y efectivamente eran necesarios los trenes para hacerlo, pero las vaquitas estaban ahí ya para hacerlo, y no podías en muchas medidas porque necesitabas un proceso previo. Pero ahora se puede directamente depostar la vaca y en el puerto de cercano y llevársela, ¿sí? A Europa. Entonces, a fines del siglo XIX, ya empezás como a construir este modelo agroexportador, que si ustedes me preguntan a mí, más allá de que hayamos querido inventar alguna otra cosa, sigue siendo la matriz productiva argentina, ¿sí? Hoy en día sigue siendo lo que más guita da, por así decirlo, a la Argentina como, no que todos vivamos de eso, sino lo que nos da recursos del exterior sigue siendo lo mismo que nos daba recursos hace 140 años, ¿sí? Y después, ¿por qué se les ocurre que el 30 es el corte? ¿Qué pasa en esa época? Está la caída de la bolsa. Efectivamente, Juan, la crisis del 29, el viernes 13, en 1929, que da origen a un tipo de economía diferente, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a centrarnos en este recorte temporal que es de 1880 a 1930, ¿sí? Tenemos una sociedad, básicamente es un tipo de capitalismo que se llama oligárquico, ¿sí? Es una organización política y económica que está dominada por, valga la redundancia, por un sector dominante de la sociedad que implica esta confluencia tanto de poder económico como poder político, ¿sí? Las autoridades, había un tipo de voto que era el voto censitario, y los que estaban a cargo de las autoridades eran los mismos que tenían plata, ¿sí? Para construir todo este tipo de proceso de industrialización, digamos, por así decirlo, en pos de la matriz agroexportadora, ¿sí? Hay un crecimiento, se había que explotar el crecimiento productivo, comercial y financiero. Y en esa época, digamos, el mismo tipo que tenía plata para criar el ganado y cosechar el trigo, era el tipo que te ponía la tienda de abarrotes, te invertía en construir el tranvía y, digamos, te ponía un banco privado, ¿sí? Eso sucedía mucho. Entonces era como un ciclo bastante cerrado. Y esto es lo que se llama también una expansión primaria exportadora, ¿sí? De todos estos sectores. También, esta oligarquía local era una burguesía también, ¿sí?
era una burguesía políticamente dominante, ¿sí? Que había que implementar estas ideas del capitalismo dentro de la sociedad argentina para poder insertar a Argentina en el mundo, ¿sí? O sea, una vez que nos independizamos, tuvimos muchos años en ver cómo nos organizábamos políticamente. Una vez que te organizaste políticamente, tenés que darle forma al Estado para que pueda garantizar la exportación, o sea, producir algo y exportarlo, ¿sí? Hay que insertar a Argentina en este mundo capitalista que está surgiendo, y para eso necesitas estas oligarquías capitalistas locales que inviertan, que dinamicen la sociedad, que pongan bancos, que le paguen sueldos a las personas, y además que construyan un tipo de Estado que permita hacer esto, ¿sí? Qué sé yo, pienso, los procesos, o sea, el proceso de alfabetización, sobre todo a principios del siglo XX, ¿sí? Fines del XIX, principios del siglo XX. ¿Ustedes piensan que era simplemente porque querían alfabetizar personas? Porque, entiendo, el fin último del Estado es las personas, ¿sí? Pero hay un fin ulterior a ese fin, que es el fin noble, de que las personas sepan leer y escribir. ¿Cuál podría ser? ¿Sí? Que estas organizaciones, ¿sí? Estas instituciones, estas oligarquías, necesitaban personas alfabetizadas para que puedan, o sea, hoy en día no sirve un empleado analfabeto, ¿sí? Vos tenés que saber a dónde va la caja que vas a llevar en el puerto, que diga si va a Londres o si va a París. ¿A dónde la pongo? Y en el barco que dice que se llama José. ¿Y cuál es el barco que dice que se llama José? Y tenés que leer cuál es el barco que se llama José. Y tenés que empezar a tener burócratas también, personas que sepan escribir, que sepan de matemáticas, que sepan hacer cuentas. No todos son oligarcas, sino que tienen que tener empleados que sepan hacer trabajos de contabilidad, que sepan hacer trabajos de registro, abogados, ¿sí? Todo eso es necesario para tener una matriz productiva, ¿sí? Entonces vos necesitas alfabetizar a las personas. Por eso va todo de la mano. Este es un periodo histórico en el cual el Estado argentino lo que hace es adopta una forma que permite garantizar la construcción de estas instituciones económicas para poder exportar producto al mundo, ¿sí? Inventaron una Argentina que era de matriz agroexportadora y había que educar a las personas, integrarlos en una matriz productiva, ¿sí? ¿Se entiende esto? Pero era un gobierno de elites, porque primero ganaban ellos y después eso se podía distribuir, ¿sí? Pero esto implica, en su época, implica una matriz renovadora, ¿sí? Porque, digamos, había necesidad de un proceso de innovación. Lo que pasa es que esa innovación siempre iba de la mano de una élite política, ¿sí? Una élite política y económica. Esto es justamente lo importante, que estaban fusionadas estas dos esferas. La política y económica iban de la mano del mismo grupo, ¿sí? Que era la clase dominante. Y esto políticamente se traduce a través de lo que eran los partidos oligárquicos, ¿sí? No sé si alguno lo estudió, esta es la idea del PAN. El PAN es el partido, Partido Autónomo Nacional, creo que era, que después cuando se someten a la voluntad general, cuando se expande la base de las personas que votan, el sufragio, y digamos que muchos no duran, ¿sí? Porque eran partidos de corte oligárquico. Tratan de hacer ese traspaso y no lo pueden hacer. Pero bueno, es importante entender que siempre era transmitir estos valores y esta construcción del ser de las burguesías oligárquicas, ¿sí? Que era la clase dominante. O sea que todas las políticas estatales estaban alineadas con sus intereses, ¿sí? Bueno, entonces, como dijimos, el corte es en el 30, por una cuestión de fuerza mayor que tiene que ver con la crisis económica. Martes negro o viernes negro, no me acuerdo, que era del 29, que tiene que ver con la crisis económica internacional. Hasta ese momento había algo que se llamaba el sistema de distribución internacional del trabajo, ¿sí? Los países
digamos, que ya habían atravesado un proceso, o por lo menos en esa época estaba esta idea de la distribución, de que cada país haga lo que hace mejor. Y nos vamos distribuyendo los productos, ¿sí? Y Argentina, esta es la época en la que se convierte granero del mundo, porque Argentina producía, digamos, producto agropecuario mejor que nadie, ¿sí? Entonces, este es un periodo en el cual nosotros nos dedicamos fuertemente a esto y Argentina gana mucha plata. Y la gente que viene a Argentina a trabajar gana mucha plata, efectivamente, ¿sí? Uno de los tipos más ricos de la historia, que fue Aristóteles Onassis, hizo su primera fortuna acá en Argentina, ¿sí? A principios del siglo XX. El tipo era griego, no tenía una moneda, se vino a Argentina, empezó a trabajar en lo que era el servicio telefónico, empezó a invertir, con la plata que ganaba compró barcos, el tipo llegó a ser multimillonario, fue uno de los tipos más ricos de la historia, ¿sí? Construyó un imperio naviero y se casó con la viuda de Kennedy. Por eso, Jacqueline Onassis se llamaba Onassis, porque era el apellido de Aristóteles Onassis, que fue su segundo marido, luego de que asesinaron a Kennedy, ¿sí? Entonces, tenemos esta idea de que cruje la estructura de la distribución internacional de las tareas, ¿sí? En el 29, y esto hace que países como Inglaterra, Francia, Alemania, a ver, ellos pueden volver a producir trigo y pueden volver a producir vacas, carne, pero nosotros no podemos de un día para el otro, cuando hay una crisis, hacerlo como toras, ¿sí? Esa es la diferencia fundamental. Entonces Argentina se queda con un montón de producción y no sabe qué hacer con eso, ¿sí? Y nos faltan muchas cosas también, nos faltan recursos económicos porque ya no podemos vender más esos productos. Arranca un periodo que tiene que ver con el proteccionismo muy grande a nivel internacional, ¿sí? Y esta segunda etapa tiene una idea de cómo se podría llamar en cuanto al rol que adquiere el Estado. Proteccionista. ¿Cómo? Proteccionista. Ese es el tipo de políticas económicas que asume, pero tiene un nombre. Que me acuerdo que hace un tiempo me lo decían, que yo nunca lo llamaba así. O sea, que tiene un acrónimo. Son tres letras que van juntas. La MEC. ¿Por qué MEC? ¿El ICI? ¿Cómo? ICI. Es parte de ese proceso, Juan, pero ahora lo vamos a hablar eso. Pero el ICI está metido dentro de otro, que es la MEC. ¿Qué sería la MEC? ¿Qué me pueden decir si les digo MEC? ¿Qué les suena? Son 3 palabras. Matriz estado-céntrica, ¿sí? Es un momento, si en la primera etapa, ¿sí? Del modelo agroexportador, el Estado había asumido una forma que era para garantizar la exportación de materia prima, garantizar digamos, el libre ejercicio de las necesidades de la clase dominante, que era la burguesía. En esta etapa, en la segunda etapa, en la matriz estadocéntrica, ya su nombre lo indica, el Estado adquiere un rol central, ¿sí? En la economía. Y parte de eso es lo que menciona Juan. ¿Qué sería ICI? El sistema de industrialización, no me acuerdo la... Faltan 2 letras más. Por sustitución de importaciones. Efectivamente. Ya, como ya no querían nuestras, pongámoslo de esta manera, nosotros ya no podíamos exportar cosas que no nos compraba el mundo porque tuvieron cada uno empezar a hacer lo suyo, entonces no teníamos acceso a divisas en muchos casos y no podíamos comprar cosas que venían de otros lugares del mundo, entonces efectivamente tenemos que empezar a industrializarnos a la fuerza, porque es esto, sustitución de importaciones, ¿sí? Empieza a surgir un tipo de industrialización precaria de los ponchazos, porque tenemos que empezar a hacer las cosas que nos hacen falta, ¿sí? Implica esto la crisis del modelo exportador. Eventualmente empiezan a surgir algunos acuerdos económicos, ¿sí?
que implican garantizar ciertas cuotas de exportación. Pero, digamos, empiezan a crujir estas instituciones tradicionales, ¿sí? Entonces, el Estado se tiene que convertir en un garante para proveer ciertos, no solamente garantizar, o sea, el Estado tiene que tener una voluntad proactiva en este proceso, no es que simplemente las cosas pasan, ¿sí? Sino que, el Estado tiene que ahora reconfigurarse para poder encontrar la manera en la cual tengamos acceso a ciertos bienes que antes no teníamos. Bueno, el Estado adquiere un rol central en este periodo en el cual no solamente hace eso, sino más que regula, como regulador de la economía, ¿sí? Que esto lo vamos a ver más allá en la década del 30, sobre todo muy presente en la década del 50. Y además, como otra cosa, el Estado se empieza a convertir en un proveedor de bienes y servicios, ¿sí? Que antes no pasaba. Por eso es que es la matriz estadocéntrica. El Estado se convierte en un agente central y dinamizador de la economía, ¿sí? Y de la innovación y de un montón de procesos que antes no había. El Estado empieza a proveer servicios de educación, servicios de salud, que antes era lo mínimo necesario para alfabetizar a una persona. Bueno, ahora hay que tratar de ver cómo las personas pueden garantizar el acceso a la educación universitaria. Empieza a surgir lo que son las jubilaciones, los sistemas previsionales, sobre todo en la década del 50. Esto tenía otra cara también. Cuando surgen los primeros sistemas previsionales en la década del 50, que surgen con Perón, también era el acceso a una caja muy grande, ¿sí? Que aparecen. Y además en estos primeros años, el sistema previsional era pura ganancia, porque como no había jubilados, los primeros que empezaron a jubilarse, de golpe tenías acceso a una jubilación, ¿sí? Con aportes. Empiezan a aparecer cosas que antes eran inconcebibles para la clase trabajadora, ¿sí? Y el Estado adquirió un rol muy importante en este proceso, ¿sí? Acá le llaman Estado una estatización de la economía, ¿sí? El Estado adquirió un rol central de negociación y redistribución y ajustar las inequidades del mercado per se, ¿sí? Acá es donde surge esta idea, que no es una idea solamente argentina, pero acá surge el estado de bienestar argentino, que era esto, el sistema, o sea, surge el sistema previsional, la salud pública, ¿sí? También hay una expansión de las políticas habitacionales. Antes, cuando las personas, por ejemplo, empiezan a llegar a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, las políticas habitacionales eran bastante precarias sobre cómo contener a estas personas. ¿Sí? Empiezan a surgir los conventillos. Bueno, ahora hay que empezar a generar procesos de, no sé, el Estado genera préstamos laxos para que puedas tener acceso a tu primer vivienda, ¿sí? Piensen en todas estas cosas que aparecen que antes no existían, ¿sí? Hay una inversión en infraestructura de educación, de salud. No es que, de nuevo, no es que antes no hubiera, pero tenemos que construir más escuelas, tenemos que construir más hospitales, ¿sí? Hay una expansión de este tipo de servicios. ¿Se entiende esto? Hay lo que se llama también una alianza policlasista, ¿sí? Que tiene que ver con esta capacidad que tienen, qué sé yo, sectores sociales, sindicatos, peronismo y la política de entrelazar sus necesidades, ¿sí? Con un fin último que tiene que ver mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿sí? Pero esto también implica que la sociedad se complejiza y aumentan los costos para las clases dominantes, ¿sí? Y que haya una mayor integración de la sociedad y la política. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Algo que quiera aportar? Yo me perdí en el tiempo ahora. Ahora el Estado ya está, digamos, en favor de los trabajadores. Sí, después lo vamos a ver bien cuando hablemos de los sistemas de representación política, porque hay un pequeño desfasaje cronológico en esta etapa, ¿sí? Que esta primera etapa arranca en la década del 30 con este proceso, pero cuando hablamos de la representación política, arranca en el más o menos 1910. Pero sí, esta etapa arranca en el 30 y pensá sobre todo que tiene su pináculo en la década del 50, ¿sí?
porque además hubo algunos procesos en el medio, ¿sí? Pensá que también el 30 a principios de los 30 es el primer golpe militar en Argentina, después van y vienen, ¿sí? Los procesos democráticos en Argentina es como que recién en los 80 se estabilizan, ¿sí? Cronológicamente esto arranca en el 30, pero te diría que te diría que la década del 50 es cuando efectivamente se terminan de instalar estas políticas, ¿sí? No matriz Estado céntrica, sino políticas de expansión de la provisión de bienes y servicios por parte del Estado, ¿sí? Es el primer gobierno de Perón, ¿sí? El Estado ya venía, sobre todo a partir del 45, ¿sí? de proveer estos bienes, ¿sí? Pero digamos que en la década de los 50 es cuando uno lo ve de mejor manera. Bueno, igual dura hasta poco, pero digamos el proceso de per se sigue existiendo, ¿sí? De hecho, después tenés en el 59, porque este proceso dura hasta la década del 70, ¿sí? Es del 30 al 70, que eso me olvidé decirlo, quizás por eso confundí en el medio. Dura de 1930 a 1970. Digamos que el pináculo para mí es la década del 50. Está bien que el gobierno de Perón creo que cae en el 55, pero vos tenés en el 59, por ejemplo, el desarrollismo, ¿sí? Que es esta idea de un Estado dinamizador que busca modernizar, ¿sí? La matriz productiva. Nunca llega a completarlo del todo, ¿sí? Pero digamos, la voluntad está por hacerlo y muchas de las cosas que quedaron son de esa época, ¿sí? Pero digamos, el Estado adquiere un rol central en el desarrollo de la economía como proveedor también de bienes y servicios. Hay una función expansiva de las atribuciones que tiene el Estado sobre las clases trabajadoras y sobre la industrialización también, ¿sí? Porque siempre está esta idea de que las clases dominantes son las que tienen los campos y las vaquitas y exportan. Y bueno, empiezan a aparecer otro tipo de industrias en esta época, ¿sí? ¿Se entendió un poquito más ahí? Yo también a veces me pierdo si sigo hablando solo. Por eso necesito que me pregunten y que acoten, porque eso a mí me da como una pausa para que no convertirlo en un discurso, ¿sí? Entonces, hablábamos de esta alianza policlasista, hay un fortalecimiento de los sindicatos, ¿sí? De la complejización de las sociedades, porque además hay movimientos sociales que empiezan a aparecer mucho en este proceso. Pero también empieza como a sobredimensionarse el Estado, ¿sí? ¿Por qué hablo de sobredimensionarse? Porque esto efectivamente, digamos, implica, el Estado empieza a asumir mayores responsabilidades y esto a principios de los 70 lleva al principio de una crisis, ¿sí? ¿Qué pasa a principios de los 70 que puede llevar a una crisis? Que fue no solamente Argentina, sino a nivel internacional. ¿Alguien sabe? También, historia económica internacional están viendo, economía, todo eso. Sí, ¿Qué pasa en la década? ¿Qué pasa en la década del 70? Eso, sí, no me acuerdo. ¿Qué? No me acuerdo. Justamente estamos viendo eso. Bueno, está la crisis del petróleo, ¿sí? Que en el libro, De la vamos a quiebra analizar. la OPEP, ¿no? Claro, exactamente, que sube el precio porque básicamente lo que hicieron fue dejar de venderle petróleo crudo y barato al mundo occidental y empezar a refinar su propio petróleo, lo cual implicó un aumento de el costo del petróleo. Y esto fue no solamente un problema para Argentina, sino que nosotros también la ligamos porque, por un montón de razones, ¿sí? Piensen que acá en Argentina también está el golpe militar en el 76. Se empieza a tomar deuda, lo que se llama tasa variable, que en ese momento la guita era barata, ¿sí? Tomar plata era barato en esa época, pero se toma tasa variable, ¿sí? Y
con la crisis de la OPEP, porque digamos es progresiva la crisis, una de las primeras cosas que se hace Estados Unidos también empieza a recortar, ¿sí?, las atribuciones del Estado, y también tiene que empezar a reducir o sea, hay muchos procesos inflacionarios y hay que regular esos procesos inflacionarios, aumenta las tasas de interés y cuando aumenta las tasas de interés nos caga todo, a nosotros nos caga, por eso los 80 en Latinoamérica se considera la década perdida, ¿sí? Además hubo varios experimentos que se llevaron a cabo en Latinoamérica. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la idea del Austral, porque teníamos un problema en los 80. O sea, esto trasciende a los gobiernos militares, o sea, es un problema tanto de los gobiernos democráticos como de los gobiernos militares, que arrancó con los gobiernos militares, pero, digamos, siguió, y ya era un problema de base, sí que teníamos. No solamente nosotros, como les digo, acá, por ejemplo, una de las primeras cosas que se empezaron a tratar o tratar de solucionar al principio de los 90 tuvo que ver con las privatizaciones, ¿sí? Pero las privatizaciones ya habían arrancado a fines de los 70, por ejemplo, en Inglaterra con Margaret Thatcher y en los 80 con Ronald Reagan, ¿sí? No es que acá se les ocurrió privatizar porque sí, sino que ya en otros lugares se había intentado, con éxitos y fracasos, ¿sí? Yo a veces a lo que me refiero es, me parece que la criminalidad del acto estuvo no solamente en el nivel de irregularidad de las privatizaciones, sino en no capitalizar las cosas que habían salido bien y mal en este proceso en otros lugares, ¿sí? Porque se podían haber hecho mucho mejor. Sí, Sebastián. Entonces, a partir del 70 el Estado se empieza a retraer, digamos, en su Efectivamente. aparato. Y ahí entramos en la tercera etapa que tiene que ver con un proceso de desestatización. Ahí es donde estamos entrando. Hay un colapso de la matriz estadocéntrica, hay una crisis económica y fiscal, ¿sí? Que arranca, o sea, arranca en los 70, pero esto dura. Como les dije, es un proceso de erosión, porque en los 80, yo acá no veo gente demasiado grande, pero los 80 implicaba, levantabas el teléfono y daba ocupado, o esta idea que es tan difícil comunicarle, hasta a mí me resultaba difícil de entender, pero es así, que esto yo me enteré de más grande. En mi casa, suerte, había teléfono, pero había una época donde directamente Entel no instalaba teléfonos. Entonces, tener teléfono en tu casa era un valor que aumentaba, o sea, aumentaba el valor de tu propiedad si vos tenías voy a comprar una casa. ¿Tiene teléfono la casa? Tiene teléfono. Mira, como tiene luz, agua acá. Agua, luz sí vas a tener, pero tener teléfono en los 80 no era una pelotudez. ¿Entendés? Porque había, no sé, años de retraso en la instalación de teléfonos si vos pedías un teléfono en una vivienda. Entonces, tener teléfono hacía que tu casa sea más cara, ¿sí? Y a veces levantabas el teléfono y no... y daba ocupado. Yo me acuerdo de levantar el teléfono y daba ocupado, ¿sí? Profe, y otra cosa que le quería preguntar es, ¿también toma deuda en la década del 70, toma una deuda externa del país? Toma deuda, sobre todo en los 70, toma deuda en los gobiernos militares y toma deuda a tasa variable, que era algo que había en la época, ¿sí? O sea, te podemos cambiar la tasa. Mientras que en los 70 esa tasa es barata, a fines de los 70 aumenta la tasa de interés, entonces lo que parecían préstamos que se podían recuperar rápidamente, se hacen impagables. Y de hecho, esta es la etapa en la que las curvas, si uno hace una historia económica del progreso del PBI y el endeudamiento, fines de los 70, de a mediados a fines de los 70, es el momento en el que se cruzan las líneas. Vos siempre tenías la deuda acá abajo y el crecimiento económico acá arriba. Y va siendo así. Es así, y en los 70 se cruza y es el momento donde hay más deuda que crecimiento económico en Argentina. Y ese es el principio del deterioro económico que nos lleva a ser intrínsecamente deficitarios porque nuestra deuda es muy grande, ¿sí? Además de que tenemos problemas de dinamización económica. Y eso lleva, como les digo, es un proceso gradual. En los 80, esto lleva a la erosión de, por ejemplo, la clase media, ¿sí? Las clases medias, podríamos decir. Y la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios, ¿sí? Entonces esto en los 90 se cristaliza con
el colapso de la crisis, la hiperinflación del 89 al 91, son esos terrible era, ¿sí? Por eso ahora hay tanto miedo a que vuelva a suceder, porque tenés, digamos, yo no soy economista, pero están diciendo que existen parámetros similares a lo que podría ser el inicio de una hiperinflación. Cuando a vos te remarcan los precios, o sea, qué sé yo, a ver, lo voy a decir así, a mí me gusta el vino, yo tengo gente que me pasa listados de venta de vino, antes lo pasaban una vez por mes, ahora lo pasan una vez por semana, ¿sí? O sea, todas las semanas cambian los precios de los productos. La economía se está acelerando la remarcación de precios, ¿sí? Pues aumentan los ciclos. Bueno, digamos que te estás acercando Ahora a... hasta los precios cuidados pidieron que en vez de revisarse cada un mes, se revisen cada 15 días, porque los productores no los podían sostener. Los productores no, perdón, los supermercados no podían mantener los precios. No sé decirte cuál es la realidad, o sea, si lo quieren hacer o lo que quieren hacer es mantener los márgenes de ganancia enormes porque tienen aumentos enormes, ¿sí? Pero es tenés un indicador social. Sí, efectivamente, como De una decís, manera Sebastián, u otra te indica que algo está, algo está de mal. que algo está funcionando mal, de que hay un problema, efectivamente, como decís. Entonces, este proceso de erosión surge a principios de los 70, donde ya arranca el proceso de desestatización, ¿sí? Nosotros en Argentina realmente lo vamos a visibilizar eso hacia finales de los 80, principios de los 90, ¿sí? Pero arranca en los 70. Hay un colapso de la MEC, hay una crisis económica y fiscal, el Estado ya no tiene la capacidad de empezar a proveer esos bienes y servicios que antes proveía, ¿sí? Hay conflictos distributivos, hay enfrentamientos políticos, ideológicos e intrapartidarios, porque también empiezan a fragmentarse las ideologías que habían estado muy agarradas, ¿sí? Porque, a ver, si los digo así, Menem era peronista y termina siendo el que genera todas las transformaciones estatales, las privatizaciones, todas esas cosas. En el proceso hay un desmantelamiento de lo que eran las funciones normales y de la intervención estatal. El Estado no es que simplemente desaparece o se desliga, sino que hay un proceso voluntario de desmantelar lo que habían sido las garantías de otras etapas, ¿sí? Y hay una reestructuración de la Argentina a nivel político y económico. Y con el golpe, bueno, se dan de baja las garantías constitucionales, la capacidad de la justicia para poder actuar, todas esas cuestiones. Pero con la vuelta de la democracia, más allá de que, digamos, recuperás las garantías, la faceta, digamos, política, la económica no sigue sin funcionar. Y como les dije, está el plan austral, que básicamente fue, finjamos demencia, le sacamos 6 ceros a la economía, inventamos una nueva moneda, pero seguimos con la misma deuda y no funcionó. ¿Sí? Duró un tiempito, no sé cuánto, 1 año, 2 años, y después ¡pah! Arrancó la hiperinflación, que fue terrible. Que era, si hoy en día nos parece, están hablando, fíjense, creo que Macri había dejado con 50, a mí me pareció una locura ya en los gobiernos de los Kirchner en general, que había 20, 30% de inflación, ya era una locura. Y después nos pareció una locura 50%, y ahora estamos hablando de una inflación interanual del 108, 110, es demencial, ¿sí? Sobre todo porque el resto del mundo ha solucionado este problema, en general. Antes era un problema frecuente, ¿sí? Hasta la década de los 70, por ahí, pero entendieron de que la inflación no era un mal necesario, sino que había que terminarlo, ¿sí? Antes había algo que, no me queda mucho tiempo para hablar, se llamaba la curva de Phillips. Es una curva que se sigue usando que era como una relación entre la emisión monetaria y el crecimiento económico. Siempre cuando vos tenés crecimiento económico tenés un poquito de inflación, porque la actividad económica te lleva a tener un poquito de inflación. Pero mientras estuviese contenida en la curva de Phillips, cuando a vos se te iba uno de los parámetros, por ejemplo, la curva hace esto, pero tu inflación está acá, te saliste de la curva, entonces ya no te sirve la inflación, ¿sí? Ahora las teorías económicas son, hay que tratar de tener la menor inflación, o sea, la inflación más contenida posible
en un dígito, ¿sí? A nivel anual. Nosotros tenemos un dígito a nivel mensual. Bueno, entonces, a ver si me estoy perdiendo un poquito. Bueno, con Alfonsín, digamos que sigue, como les dije, siguen estos problemas, ¿sí? O sea, se consolida la democracia, pero hay un problema también, los problemas económicos erosionan la base política, ¿sí? Recuerden también lo que sucede a principios de los 90, digamos, el proyecto no es simplemente del uno a uno, sino que es lo que se llamó el consenso de Washington, que es establecer ciertos parámetros que generaron grandes transformaciones en la Argentina. A mi criterio, era necesario las transformaciones, no todas y no de esa manera, pero sí era necesario reestructurar la realidad argentina. Y digamos que tiene, creo que son 10 puntos, el consenso de Washington, y no todos tienen que ver con las privatizaciones, sino, por ejemplo, con procesos de descentralización, ¿sí? Argentina tenía una estructura federal muy verticalista, y eso empieza a transformarse. El fin, podríamos decir que era necesario, yo creo que hasta hoy en día es necesario, que las provincias tengan la capacidad de generar sus propios recursos, pero en ese momento te libero la capacidad de que te autorregules en términos de políticas educativas, pero no te transfiero los recursos económicos para hacerlo. Entonces las provincias terminaron siendo, ok, puedo manejar mi sistema educativo, pero no tengo la plata ni para comprar, no sé, cosas para mis escuelas, ¿sí? Entonces por eso es que los 90 es un periodo en el cual hay un proceso de desfinanciamiento muy grande de los servicios, ¿sí? Sobre todo de educación, salud y seguridad, ¿sí? Pero digamos, las políticas de transformación de los 90 no fueron simplemente de privatización, ¿sí? Sino que había un concepto. Lo que pasa es que fue ejecutado como el culo, ¿sí? Básicamente, para decirlo a las patadas. La realidad es esa. Y uno tampoco sabe si fue ejecutado como el culo a propósito o sin querer, pero creo que puede ser un poquito de ambas cosas, ¿sí? Por ejemplo, regalar aerolíneas argentinas por $1, no había necesidad de hacerlo, ¿sí? Así, quizás podrían haber armado un proceso, porque hoy en día tampoco quedan muchas aerolíneas de bandera de manera tradicional, ¿sí? Bueno, entonces lo que tenemos hacia fines de los 90, sí, es esto, el Estado deja de ser hay una reducción de los bienes y servicios que proveía el Estado, ¿sí? El Estado ya no empieza a dar tanto estos bienes y servicios. Esto que estuve comentando recién, la idea o sea, empiezan a surgir también otros sectores, la salud privada, la educación privada, la seguridad privada, empiezan a aparecer en los 90 sobre todo, ¿sí? Porque vos tenés que tener un control sobre cuál va a ser las atribuciones del Estado que le quitan recursos, ¿sí? Entonces esta es una etapa donde el Estado empieza a tener el mercado empieza a tener un rol central, ¿sí? Piensen también que esta es la etapa donde cae la Unión Soviética. Entonces el mundo ya no era bipolar. Ya había una concepción mercantil del mundo. Ya había ganado el capitalismo, ¿sí? Entonces eso se transportaba al resto del mundo, ¿sí? También había una idea de que el Estado es ineficiente para proveer bienes y servicios. Y que, o sea, esta idea sigue presente. Seguramente la realidad esté en algún punto en el medio, ¿sí? Pero si le preguntas a una persona como Milei, te va a decir hasta que el mercado se puede dedicar a lo que son los ventas. Y yo no puedo creerlo hasta hoy en día que siga hablando de la compra-venta de órganos. Es una cosa de loco, ¿sí? Pero bueno, digamos, hay personas que creen que el mercado puede hacer de manera mucho más eficiente todas las tareas, ¿sí? Este es un momento de la historia en el cual se cree que el mercado puede efectivamente la mayoría de las tareas hacerlas de mejor manera. Entonces vamos a tratar de que, no sé, de no dar tanta plata a los colegios y que surjan instituciones privadas educativas, por ejemplo, ¿sí?
o los sistemas de previsión social. Esta es una época donde surgen, ustedes no sé si son muy jóvenes, ¿se acuerdan lo que son las AFJP? Nadie se acuerda de nada de todo eso. Mi mujer Me que es, acuerdo de haberlo escuchado alguna vez en un noticiero, pero ni idea de qué se trata. mi mujer trabaja de secretaria en un juzgado que se dedica a todo esto. Bueno, las AFJP es básicamente lo que nosotros tenemos ahora en el sistema jubilatorio, es lo que se llama un sistema de reparto, que no está funcionando porque vos en Argentina tenés mucha irregularidad en el sector laboral, pero digamos, el sentido de un sistema de reparto es toda la plata que nos sacan a todos nosotros que trabajamos en blanco como jubilación, no es que va a una cajita y para que nosotros tengamos plata, sino que va a una torta que se reparte entre los jubilados que existen hoy en día, ¿sí? Eso se llama, tiene un nombre, solidaridad transgeneracional, que es, nosotros le pagamos la jubilación a los de ahora, ¿sí? Y los que van a venir nos van a pagar la jubilación a nosotros. Bueno, existe otro tipo de sistema que se llama sistema de capitalización, que es, te saco parte de tu plata, compro acciones seguras, ¿sí? Como, no sé, oro, las pindongas o bonos del Tesoro de Suiza, cosas que no van a bajar mucho, y dentro de 20, 30 años, eso a vos te va a dar una jubilación. Si eso es un sistema de capitalización. Argentina, una de las cosas que surgen en los 90 son los sistemas AFJP, ¿sí? Que son los sistemas de previsión social privados, que lo que hacen es, en vez de vos darle la plata al Estado y que el Estado reparte esa guita, y que vos en algún momento tengas una jubilación pública, vos ibas a tener con las AFJP una jubilación privada que va a ser capitalizada, ¿sí? Alrededor del 2010 desaparecen las AFJP y el Estado se chupa esas cajas, ¿sí? Pero bueno, fue un proyecto fallido que quedó en Argentina. Pero hasta ese nivel llegó que el mercado se desligase de esa responsabilidad, por lo menos parcialmente, ¿sí? Pero bueno, me acuerdo de eso porque mi mujer a veces tiene casos de que aquellas personas que quedaron bajo el régimen de la AFJP reciben una jubilación menor a la jubilación mínima del sector público. Lo cual es una locura, ¿sí? Que pase, pero bueno. Entonces, este proceso en el 2001 termina reventando por los aires porque, bueno, había muchas inestabilidades en este proceso, ¿sí? Ya, me quedan 2 minutos. Digamos que el colapso en el 2001 es múltiple. Todo esto empieza a volar por los aires, ¿sí? La crisis es transversal a toda la sociedad argentina y a todas las dimensiones, a la dimensión económica, social y política, ¿sí? Hay secesión de pagos, aumenta la pobreza. Ya en los 90 había aumentado la pobreza porque se había achicado la corta, es donde surgen los procesos de lo que se llama la pobreza estructural, ¿sí? Pero bueno, digamos que es el fin del experimento neoliberal de la construcción del Estado argentino de los 90. Algunas de estas instituciones sobrevivieron un par de años más, sí, como la CFJP. Y a partir de, digamos, el 2001 surge lo que es el proceso de recuperación del Estado, ¿sí? Que hay una redefinición de la relación entre el Estado y el mercado, y una relación entre la política y la economía, ¿sí? Que tiene que ver con recuperar algunas atribuciones que el Estado había tenido, que se habían perdido en los 90, ¿sí? Bueno, digamos, el corte que hace el libro es en el 2009 y pasaron muchas cosas desde el 2009, entonces ahí lo que habla es que la recuperación económica, de, digamos, la equivalencia de las cuentas, los superávit paralelos que había en su momento, digamos, un proceso de crecimiento muy importante de la economía argentina que permitió la reexpansión del Estado para ciertas atribuciones, ¿sí? A partir del 2001, sobre todo del 2003. Los subsidios, algunas atribuciones aparecieron en el 2002 con el gobierno de Duhalde, como fueron los primeros tipos de planes, ¿sí? Que surgieron en el 2002, que después se expandieron. Y bueno, creo que con esto terminamos, ¿sí? Porque hasta acá tengo tiempo para hacerlo, son las 11 en punto y algunos tendrán que irse a, no sé, cursar otras cosas después igualmente.
No sé si les queda algunas dudas con respecto a esto. Igualmente, recomiendo que lo revisen, no se queden solamente con lo de la clase, sino que revisen. Es muy ameno para leer esto, la verdad que el manual no es pesado para leerlo, es cortito y al pie, tiene un montón de cosas y van a ver que esto se va a coordinar con otras cosas que vamos a ir viendo, ¿sí? Modelos de representación política, modelos de partidos. Esto va a seguir estos cortes temporales, ¿sí? Pero bueno, a mí lo que me importa es que lo entiendan para el jueves, ¿sí? Pues este tema puede entrar en el jueves. No sé si tiene alguna duda al respecto. Yo le quería hacer una consulta, Sí, más que nada por los temas que entraban en el parcial, porque Oscar sí, el jueves pasado tuvo que cancelar la clase y no sé sí. cuáles son los temas que entran de él y bueno, los suyos. Ah, es que con los temas, no sé, con los temas de Oscar yo no podría meterme porque la verdad es que está un poquito separado del cronograma, porque él ya viene de antes que del cronograma nuevo, entonces hay algunos temas que los da desfasados. Yo te puedo decir sobre mis temas, no sobre los temas de Oscar. Oscar Los- sobre todo va a dedicarse al capítulo 2, me parece. sí, lo de territorio creo que era. Sí. ¿Usted Eh, me podrá decir los temas que va a tomar usted? sí, a ver, Como para repasar. Platón y Aristóteles, ¿sí? Yo creo igualmente que esto había comentado, les puedo preguntar sobre algunos temas específicos o comparar autores, ¿sí? No sé si te acordás específicamente de Platón y Aristóteles, pero sí, probablemente te pueda hacer alguna sobre los tipos de, las tipologías que organizan, ¿te acordás cómo eran? Los ideales, las corruptas, ¿sí? Las puras, las impuras. Puedo pedirte comparar y cuáles son las diferencias. Tenías la monarquía que se convertía en la tiranía, tenías la aristocracia que se convertía en la oligarquía, y dependiendo en Platón y Aristóteles tienen diferentes ideas sobre este espectro, ¿sí? La democracia es la democracia de los dos lados para Platón, mientras que este, se le llama, Aristóteles le adquiere el nombre de, me acuerdo si era politía o politeia, ¿sí? Politía creo que era. La idea de la politía que era fusión de, de dos formas malas de gobierno, que eran la oligarquía y la democracia, para construir una forma buena. ¿Te acordás de esto? Esto también puede ser una pregunta Sí. de parcial. ¿Y cuál era, o sea, y probablemente en Aristóteles esta nueva forma de gobierno que surge probablemente es una de lo más carnoso que hay en el texto aristotélico de Aristóteles, en el manual, sí, que tenemos. Después, Maquiavelo, ustedes no llegué a dárselos porque tuvimos dos feriados. Contractualismo, Hobbes, Locke, sí, no llegamos a ver a Rousseau. De Hobbes y Locke, el estado de naturaleza, que pueden compararme el estado de naturaleza de Hobbes con el estado de naturaleza de Hobbes. ¿Qué implica el tratado para cada uno de ellos? En el caso de Hobbes podría ser que me expliquen qué es el Leviatán, qué implican el contrato, la ley natural y este, ¿se acuerdan las diferentes instancias? ¿Sí? De el contrato social, la ley natural, que implicaba. En el caso de Locke, también podemos hablar del estado de naturaleza y que hay una concepción diferente, ¿sí? En la ejecución, ¿sí? De este contrato social. Hay una visión pesimista en el lado de Hobbes y una visión como más naive del estado de naturaleza de Locke, ¿sí? Como para Locke el estado de naturaleza no era simplemente, no era malo, sino que era perfectible, ¿sí? Mientras que para Hobbes el estado de naturaleza es un estado de guerra constante de todos contra todos, ¿sí? Y eso también repercute en la manera en la que van a ver qué tipo de organización política diseñan al respecto, ¿sí? Acuérdense que mientras que Locke es el padre, digamos, del surgimiento del liberalismo, pues esto también tiene que ver, o sea, el tipo de contrato que implica cada uno tiene que ver con su origen ideológico, ¿sí? Mientras que Locke es el padre del liberalismo, Hobbes es el padre de los monarcas absolutos, ¿sí? Y también tenemos en el texto de contractualismo que habla un poquito de la idea
de contractualismo porque los autores contractualistas es extenso, ¿sí? Es un mundo muy amplio que va, como les digo, hay tres, ¿te acuerdan que había tres filones? El filón, podríamos hablar absolutista, el filón liberal y el filón democrático, ¿sí? De los autores. Pero todos concuerdan en esta idea de que existe un estado de naturaleza que es previo al paso de lo que es el contrato social que implica las sociedades. Con ustedes, ahí en ese texto explico un poquito de Rousseau, que con ustedes no lo pudimos llegar a ver, que implica esta idea también del contrato social, que nosotros tenemos, o sea, en la construcción del Estado argentino, creo que probablemente lo que más cerca tenemos es la idea de Rousseau de voluntad general, ¿sí? Pues voluntad general como el total de la sociedad, esta idea de nosotros, el pueblo de la nación argentina, ¿sí? Esto es la Constitución Nacional es un contrato social. Y después vimos Marx, y de Marx vimos, creo que había dos textos, también, y teníamos también la introducción no me sale ahora. Bueno, tengo ya la cabeza un poco fundida. Pero está esta idea de, necesito, por ejemplo, les puedo llegar a preguntar qué implica la estructura, la superestructura, que me digan cuál es la concepción de la historia. A ver, un segundito. Que me comenten cuál es la concepción que tiene Marx de la historia, ¿sí? Con la idea que tiene sobre la burguesía, qué es la burguesía para Marx, qué implica la burguesía, ¿se acuerdan? ¿Qué hablan sobre esto en el Manifiesto Comunista? Esto, por favor, son cosas que son esenciales, ¿sí? Que me digan las características que Marx sobre la burguesía. ¿Se acuerdan que dice que la burguesía es incompatible con la sociedad porque no tiene la capacidad de sostener a sus propios, entre comillas, esclavos? ¿Qué implica que la superestructura, que la estructura? Bueno, eso también son cosas importantes. Y de esta idea del Estado, ahí en el texto, en el cronograma aparece como Estado no weberiano, características específicas de los estados, el tipo de dominación, que eso se puede ver también en Weber, ¿se acuerdan el modelo racional legal de dominación de los estados? Y las características específicas que tienen los estados, que tiene la capacidad de generar normas, es una institución que genera normas, que tiene la capacidad de secularizarlas o generalizarlas, no podemos evitar pertenecer a él. ¿Se acuerdan de estas cosas? Bueno, digamos, esto está en el manual. Si no me voy a poner, ya me pasé, no les puedo decir todo. Y la llamada me dice está a punto de terminar. Seguramente queda un minuto. Así que bueno, les recuerdo eso. Y nada, si no los veo el jueves, éxitos, ¿sí? Gracias, profe. ¿Alguna Gracias. duda más que les haya quedado? No, por ahora Bueno, no. y la clase de hoy que también...